Bueno, recalcando, hemos visto los elementos del derecho penal, los cuales se toma al delincuente, al delito y la pena, y un cuarto que sería el juez, que es el ciudadano que se va a encargar de obviamente llevar adelante el proceso, ¿no? Quien va a determinar si un delincuente ha cometido o no el ilícito. Ahora, esta es nuestra rama del derecho penal, ¿no? A lo largo de lo que es la historia y los diferentes estados, ha recibido ciertas denominaciones, algunas bastante interesantes. Por ejemplo, en Alemania se lo conoce como el Penningsrecht, en Italia es diritto penale o diritto criminale, en Francia, droit penal o droit crimine, en Cuba, Código de Defensa Social, otros conocen también como derecho represivo, derecho protector de los criminales. En nuestro país es conocido como derecho penal. El derecho penal se divide en dos puntos, dos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Uno, el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal, perdón, estoy saltando. El derecho penal objetivo nos refiere a la norma, a la normativa como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determina, decide regirse o evaluarse. En este caso, diríamos que el derecho penal es el conjunto de normas legales que asocian al crimen con un hecho, la pena como legítima consecuencia. Estaríamos hablando en estas circunstancias al Código Penal, ¿no? Porque es la norma que va a establecer qué hechos son ilícitos y por consiguiente también va a establecer cuál es el castigo. Es el régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva, cumpliendo de este modo con la función de garantizar, ¿no? La tranquilidad social, que sería obviamente la tutela por parte del Estado, ¿no? De los bienes. En estas circunstancias, no nos olvidemos que no solo el Código Penal establece los ilícitos que se reconocen en nuestro país, sino también otras normativas. Por ejemplo, el Código Tributario establece los ilícitos tributarios, el Código, la Ley General de Aduanas establece los delitos aduaneros, ¿no? También la Ley del Feminicidio, que está fuera de lo que es el Código Penal, también se establecen otros ilícitos. El régimen de la coca también determina qué ilícitos se constituyen en temas de narcotráfico. El derecho penal subjetivo nos refiere al asunto de las penas y castigos impuestos por el Estado, vale decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizadora del mismo. Esto es la potestad que tiene el Estado de castigar, de implementar y determinar castigos a un hecho ilícito. No nos olvidemos que el Estado es el único que puede crear, modificar ilícitos y obviamente también determinar sus castigos. Entonces, el primero, nuevamente aquí recapitularemos, el derecho objetivo es el que va a determinar qué se constituye como delito, ¿no? Y el derecho sustantivo da la potestad al Estado para cambiar, modificar y obviamente castigar. También hablamos sobre las ramas del derecho penal objetivo, ¿no? Se divide en el derecho material, llamado también sustantivo, y el derecho formal, llamado también adjetivo o procesal. ¿Ya? El derecho material, llamado también sustantivo, contiene las disposiciones de fondo, define los delitos, determina la correspondiente amenaza de pena, regula los principios fundamentales en que se sustenta la teoría del delito como la culpabilidad, la justificación y la norma que resolverá los problemas que tiene la validez general, ¿no? Es lo que hemos estado viendo ahora.
Ahora también vamos a ver lo que va a ser dentro de lo que es el derecho material, la concurrencia de delitos, es lo que les decía, ¿no? Que cuando uno comete un delito puede haber, digamos, otros delitos relacionados con la comisión de este delito principal. La participación, vamos a ir viendo también más adelante, cuando veamos al delincuente más desarrollado, que puede haber varias personas participantes en un ilícito, ¿no? Puede ser el autor material, autor intelectual, cómplices, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. También la tentativa, ¿no? Es el intento de la comisión de un ilícito que no ha sido cumplido fuera de la voluntad del delincuente. Es decir, si una persona ha planificado robar un banco y en el momento de la comisión del mismo, ¿no? Por circunstancias ajenas al delincuente, no se puede cometer el delito, que puede ser detenido o en el caso, digamos, constituirse en un delito frustrado. Aquí un poquito se ha desarrollado, vamos a ir avanzando porque obviamente no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Vamos avanzando, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Para que no quede dudas. ¿Alguna duda, por favor? ¿Nada? Ninguna, doctor. Seguro. ¿Algún otro alumno que tenga alguna duda por si acaso, por favor? Creo que no, doctor. Perfecto. El derecho formal, llamado también adjetivo o procesal, determina el modo de hacer efectivas las disposiciones para llevar práctica la relación delito, pena, delincuente, es decir, el procedimiento que se debe seguir para poder determinar si se ha cometido un ilícito o no, ¿verdad? Esto obviamente en virtud a lo que es el derecho penal material y las formas aparecen claramente señaladas por la Constitución Política del Estado. En esas circunstancias estaríamos hablando del Código de Procedimiento Penal y todo ordenamiento jurídico que regula obviamente el proceso penal, ¿no? Que hoy en día estaríamos hablando de la Ley de Abreviación Procesal y otras normas complementarias. También tenemos que ver lo que es la llamada enciclopedia criminológica. Esto para ir comprendiendo de mejor manera lo que es el ámbito de estudio de la materia de derecho penal. Ahí vamos a ver que la enciclopedia criminológica se denomina al conjunto de disciplinas que estudian los medios de combatir la delincuencia, porque no nos olvidemos, no solo hay pues el derecho penal y el derecho procesal penal, sino también otras ramas que nos van a ayudar a comprender al delincuente, ¿no? Ustedes ya han visto una de estas, la criminología, sociología, ¿han visto ustedes? ¿Llevan esa materia o todavía no han llevado? Sí, doctor, estamos llevando este semestre. No, no lo hemos llevado, pero en psicología creo que hemos hablado un poco de sociología. Ya. Bueno, un poquito relacionado a lo que es la criminología, hablamos de la sociología criminal para ir viendo, pues, cuáles son las motivaciones de una persona para cometer un ilícito, o ¿no? O ciertas circunstancias que les van a llevar, puede ser lo genético, económico, religioso, educación, que han debido ver en lo que es criminología. Las ciencias criminológicas y las ciencias no jurídicas que estudian al delincuente constituyen una realidad que no puede ser ignorada tanto en la existencia como en sus manifestaciones de la vida práctica. La función de estos conocimientos está hoy precisamente en sus justos límites y aún los autores más definidos en su criterio dogmático señalan que
es importante, otras ramas del conocimiento para poder ser utilizados en esta, nuestra materia. Ahí, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría nos ayudan a determinar, por ejemplo, a personas que no tienen ciertas capacidades o han perdido ciertas inhibiciones para la comisión de un ilícito, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendríamos los dementes que cometen ilícitos, ¿no? Para Ferri, ese conjunto de disciplinas lo estudia la sociología criminal, que toma a su cargo el estudio científico del delito y del delincuente, considerados como el producto de factores individuales y sociales, ¿no? Endógenos y exógenos, estudio que se realiza para sistematizar la defensa social contra el delito, la defensa represiva se realiza por intermedio del derecho penal y el procedimiento penal y la técnica carcelaria, ¿no? Según ingenieros, otro autor denomina criminología ese conjunto de conocimiento y según su programa consiste en el estudio de las causas del delito, manifestaciones del delito y los medios de combatir. Todo esto dentro de lo que es la perspectiva para identificar, explicar la comisión de ilícitos, ¿no? La tesis enciclopedista fue el producto de una escuela y de un momento dentro de ella, pero pronto se reaccionó contra el error conceptual que encierra los revisores de los principios de la escuela, que nace con Lombroso y aún sus mismos continuadores vuelven por los fueros del derecho penal que buscan las características propias de esta materia, ¿no? Que es lo que ya hemos visto con anterioridad. Ahí vamos a ver algunos de los elementos que están inmersos de lo que es la enciclopedia criminológica, que obviamente vamos a ir determinando, ¿no? Por ejemplo, la criminalística es la disciplina en la que se aplica métodos y técnicas de investigación científicas de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con el presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de la Administración de Justicia, su existencia cierta, de construirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo hecho. Entonces, esta rama nos va a ayudar a poder estudiar, entender, comprender a las autoridades que van a administrar justicia qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado este ilícito, ¿no? La estadística criminal, en grandes rasgos, vamos a ir resumiendo, ¿sí? Es la que se encarga de estudiar las estadísticas, los números de los ilícitos, que obviamente esta puede subir, pueden bajar, ¿no? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? ¿Ustedes creen que en Bolivia, por ejemplo, son altas las estadísticas de la criminalidad? ¿Son bajas? ¿Cuáles son los delitos más cometidos hoy en día? ¿Cuáles son los delitos más profundos o que causan daño a la sociedad? ¿Qué opinan en este aspecto, por favor? Sí, doctor. No estoy al tanto mucho de cómo van las estadísticas, pero si comparáramos, digamos, el tipo de delito de robo, digamos, con otros países, como en el Perú, por ejemplo, diría que es muy bajo la relación que existe en cuanto a delitos. Ya. Bueno, dependiendo, digamos, de algunos, comparando con unos u otros países, ahí vemos diferencias, ¿no? En la comisión de ilícitos o no. Entonces, la estadística justamente nos va a ir mostrando. En ciertas épocas, en ciertos lugares,
ciertos delitos van a ser mucho más frecuentes. Por ejemplo, en extractos de humildes, digamos, puede cometerse más delitos de orden patrimonial, lo que sería hurto, robo, ¿no? Por ejemplo, en clases medias altas, más son otros delitos de cuello blanco, estafas y otro tipo de ilícitos que obviamente también tienen relación de patrimonio, ¿no? Pero eso lógicamente hay que ir determinándolo de acuerdo, digamos, a los números y obviamente a la estadística criminal. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿O algún comentario? También sirve para ir enriqueciendo la explicación. La medicina legal también es una rama de lo que es la enciclopedia criminológica. Esta también llamada medicina forense, ¿no? Es la que utiliza los conocimientos médicos en el ámbito judicial para poder esclarecer, apoyar a lo que va a ser las investigaciones y los ilícitos, ¿no? Que podrán ser utilizados en lo que van a ser los procesos. Por ejemplo, un certificado médico forense realizado por un médico podrá determinar las causas de la muerte, la data de la muerte, en lo posible también la identificación de la víctima y aclarar más o menos las circunstancias en las cuales se habría producido tanto las lesiones o en el caso el fallecimiento de la víctima. Otra, hablamos de la psiquiatría forense, es la aplicación de los conocimientos psiquiátricos al proceso de administración de justicia, es decir, la implicación de psiquiatría en el derecho. No nos olvidemos, cuando estamos viendo sobre la inimputabilidad, sabemos muy bien que una persona que no se encuentra dentro de sus cabales mentales no podrá ser enjuiciada como una persona normal. Entonces, en este caso, se dispondrá la reclusión de esta persona en un centro de salud mental, pero no en un recinto penitenciario, ¿no? Porque esta persona no tiene las capacidades mentales para poder responder por los ilícitos. La química criminal, o la química legal, es la rama de la química, perdón, que estudia las interacciones entre compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica existentes en la escena de un crimen, como pigmentos, trozos de tela, vidrio, restos de objetos de arte, pólvora, sangre, tejido, entre otros, para obviamente coadyuvar en lo que va a ser el proceso de investigación, determinar la culpabilidad o la inocencia de un delincuente y por consiguiente darle el castigo correspondiente. La penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de estudiar la aplicación y ejecución de las penas y de forma general el castigo, tratamiento y la delincuencia. En este caso, esta rama del derecho penal nos va a tratar de explicar cuáles son las mejores circunstancias y conveniencias para castigar a una persona y obviamente después reinsertarlo en la vida cotidiana, ¿no? Es una rama muy importante para ir comprendiendo el derecho. Y por último, la política criminal, ¿ya? Se entiende la política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacerle frente a ciertas conductas consideradas reprobables o causantes de perjuicio social. Es decir, los pasos, procedimientos, actos que va preparando el Estado para reprimir
los ilícitos. ¿Ustedes creen que Bolivia tiene una buena política criminal? ¿Atiende todos los ilícitos? ¿Algunos? ¿Cuál es su opinión, por favor? ¿Los escucho? Sí, yo, doctor. Sí, a ver. Yo creo que Bolivia en esa parte tiene un punto flaco, ¿no? Porque no tiene una buena política criminal de reinserción para aquellas personas que han sido castigadas, ¿no? Con una pena, puesto que si la tuvieran, yo creo que las cárceles no estarían hacinadas, ¿no? Mm, a ver, otra persona. ¿Alguien más, por favor, para ir comentando? Ah, Liz, yo también creo en eso, porque es muy difícil hacer justicia en esos momentos, Liz, con los derechos que hacen, todo eso, es muy difícil. Ya. A ver, ¿qué delitos creen que hoy en día el Estado va trabajando de mayor manera o que va atacando, digamos, a ciertos ilícitos específicamente en protección de la sociedad, si vale el término? ¿Cuáles son los que más preocupan al Estado? Yo creo que en este momento el tema que más les preocupa creo que son los feminicidios. Y pondría en segundo lugar a los hechos de corrupción. Hoy, por ejemplo, las noticias hablaban mucho, por ejemplo, de este problema, bueno, del conflicto político-social que se ha vivido el 2000, fines del 2018, ¿no? En el cual, obviamente, dicen que habría habido un golpe de Estado en contra de Evo Morales y, obviamente, se está iniciando procesos penales en contra de Yanine Áñez, militares, policías, políticos, que hasta han estado inmiscuidos en lo que sería la salida del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces podría ser, digamos, una persecución hoy en día como política contra aquellas personas que, entre comillas, dicen, ¿no? Que hayan cometido un golpe de Estado. ¿Qué opinan? Bueno, si lo pones desde ese punto es interesante ver, porque ahora se podría decir que el gobierno actúa dependiendo de quién está al mando, ¿no? Em, y sí creo que sí, ¿no? Que le están dando más importancia, pero no es porque, o sea, el Estado se preocupa realmente por eso, sino es porque, por política o Coyuntura persecución política política. sería, ¿no? Exacto. Ya. Doctor, creo que es más un tema de revanchismo, ¿no? Revanchismo político. Puede ser también, ¿no? Es importante ver, ¿no? Cuáles son las visiones que el Estado toma frente a ciertos aspectos de los ilícitos. Ahora, no nos olvidemos, en algún momento, por ejemplo, en otros gobiernos, el aspecto importante en lo que es manejo criminal se lo tocaba en el tema del narcotráfico, ¿no? Le daba mucha importancia a la persecución de personas que cometían delitos de narcotráfico. Hoy en día, bueno, también en la pasada gestión política, también el tema de la discriminación, ¿no? Por temas culturales, económicos, ¿no? La ley contra el racismo y todo tipo de discriminación fue una política de Estado, por ejemplo, ¿no? También el tema del contrabando, también no nos olvidemos, ¿no? Ha habido ciertos problemas sociales, persecución, en algunos casos enfrentamiento entre aquellas personas
que metían contrabando, personas que, autoridades militares, policiales, que trataban de luchar, ¿no?, contra este ilícito. ¿Algún comentario, por favor? Me parece que el Estado centra su atención dependiendo de la coyuntura, ¿no? O sea, dependiendo de qué es lo que le conviene, digamos, a poner más atención. Ya. Actualmente, ¿cuál creen que sería, digamos, una política criminal que está tomando el Estado? ¿Sobre qué ámbito de los hechos ilícitos? ¿Y cuál debería ser, digamos, la visión, en todo caso, de la política criminal boliviana? ¿Se entiende? La verdad, no me siento con el conocimiento suficiente, ¿no? Para dar una respuesta al menos semi acertada. Em, Voy a decir lo típico, ¿no? De que sería mejor que dejen de preocuparse por el supuesto golpe de Estado, porque es más pérdida de tiempo y recursos, y sería más interesante que se preocupen más por el tema de lo que ha aumentado, ¿no? Los feminicidios, los mismos problemas que ha aumentado por la cuarentena y bueno, por la cuarentena, y más en este ámbito de la pandemia, y sería más que centren toda su atención en estos problemas. Ya. Lógicamente, el Estado debe, pues, crear ciertas políticas inherentes a una problemática social, ¿no? Coyuntural, que cause un daño. Ahora, no utilizar, digamos, el derecho penal y otros aparatos del Estado para causar, pues, un revanchismo, ¿no? Como decía su compañero, hay aspectos fundamentales. Por ejemplo, la trata y tráfico de personas, que no es muy, ¿cómo decirlo? No es un punto fuerte de interés del Estado, ¿no?, para crear políticas de protección, pero sabemos que es un conflicto bastante fuerte, ¿no? En nuestro país hay muchas personas que desaparecen y realmente no se sabe lo que ha pasado o esté pasando con esas personas. ¿Algún comentario, por favor? Sí, yo pienso que debería el Estado de centrar más su atención a problemas reales, ¿no? No a supuestos que no le traen ningún beneficio, ¿no? Porque creo que, no sé si todos comparten con mi opinión, pero creo que a nadie le interesa si ha habido o no ha habido golpe de Estado, puesto que eso ya ha quedado en el pasado y los hechos posteriores ya dirán si ha habido o no ha habido, pero más debería centrar su atención en cosas que realmente importen a la sociedad. Ya. Bueno, sin duda es una opinión personal. El Estado tiene que perseguir todo ilícito, hecho ilícito que se cometa dentro del Estado, ¿no? Siempre resguardando la igualdad procesal, el resguardo de los derechos humanos, los principios que hemos visto, ¿no? Y no buscar simplemente revanchismos o tratar de eliminar a la competencia, ¿no?, política, si vale el término. Pero sin duda hay ciertos aspectos que el gobierno debe atender y no lo realiza. Esto como análisis crítico quiero llegar. Bueno, ese es el contenido que teníamos que ver en el día de hoy, es el contenido de nuestra materia que hemos desarrollado. Tenemos un par de minutos más todavía. Por favor, me gustaría ir realizando una lluvia de ideas sobre preguntas, inquietudes sobre ese tema que hemos visto. Por favor, me gustaría que participen todos ustedes, ¿ya? A ver, los escucho, por favor.
una pregunta, un comentario mínimo, por favor, porque como les digo, tenemos 9 minutos y tenemos que aprovecharlos, ¿no? Licenciado, yo tengo una pregunta, ¿no? Sería algo más, es de relación al tema y de relación más de mi duda que yo tengo. A ver. De lo que se está haciendo ahora actualmente es la supuesta persecución política, lo que se dice entre los exministros y los militares de alto mando. Ujú. En cuánto tiempo eh, ¿cómo se puede decir? Mm, no sé qué tenemos, usar, como un tipo de entrar a la cárcel, algo así. ¿Cuánto tiempo se le estaría dando a ellos Eso va a depender en virtud de, el ilícito que se les investigue, ¿no? Va a tener su pena y obviamente en algunos casos va a ser reclusión, ¿no? Dependiendo, ¿no? No sabemos cuáles sean los ilícitos que quiera perseguir el Ministerio Público, ¿no? Gracias, doctor. Esa era mi duda, porque la verdad estaba con eso. Ya, Yo tengo una consulta, doctor. sí, Sí, respecto al concurso del delito, según los apuntes que nos dio, dice que se trata de la acumulación de varias conductas punibles que se cometen al realizar un único hecho ilícito. ya. ¿Podría darnos algún ejemplo de este tipo? Claro. Por ejemplo, yo soy un delincuente, tengo mi grupo de delincuentes y planificamos un robo en un banco. Ya sabemos que el banco está protegido por la policía, hay sistemas de alarma que previene a la policía para, digamos, una acción inmediata y detener a las personas que cometan ese delito. Resulta de que mi grupo de delincuentes, pues nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vas a robar el banco que se encuentra en la Avenida América Libertadores. Perfecto. Entonces necesitamos una distracción. Entonces cometemos otro delito, por ejemplo, sería un incendio en lo que sería la Laguna Lalay, con el objetivo de distraer a la policía y personal de emergencia y vayan y se constituyen en lugar. Mientras está la distracción y hemos cometido un delito, podemos tal vez matar personas en ese ilícito. Sin embargo, vamos y robamos el banco. En esta circunstancia ya son dos delitos que se está cometiendo, tal vez incluso tres, o delitos, digamos, complementarios que al dar a la fuga disparamos y herimos, causamos lesiones leves, graves, gravísimas a personal del banco, equipo de seguridad o incluso podemos matar. Entonces, en esa circunstancia estaríamos hablando de que en un hecho ilícito, que sería robar el banco, se van cometiendo otros ilícitos que deberían ser investigados. A eso se refiere. ¿Ya? En este caso, entonces, el hecho único sería robar, que es la parte Eh, principal. claro, sería el objetivo de los delincuentes, ¿no? En esa situación, por ejemplo, como les decía, la autoridad, el gobierno va a hacer una investigación y va a buscar los delitos más graves, que en el caso sería incluso tal vez no el robo, tal vez sería el robo agravado, ¿no? O asesinato, dependiendo, digamos, si es que hay muertos. Los otros delitos que se han cometido complementarios al principal no van a ser tomados en cuenta, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Nos quedan simplemente 5 minutitos. Aprovecharemos, como les decía, por favor, para que sea de mejor manera, digamos, aprendido este tema, ¿no?
A ver, los escucho, por favor. A ver, Liz, que no la he escuchado en toda la noche. Liz, Buenas noches, licenciado. buenas. A ver, ¿quiere escuchar algún comentario que enriquezca este Mm, avance? no, estoy licenciado. No, no tengo ningún comentario así. Todo me ha quedado claro. Un comentario, una duda, algo. ¿O ha entendido todo? Mm, No ha entendido nada. Esa es mi preocupación. no, licenciado, sí he entendido. Sí ha habido algunas dudas, pero también han quedado aclaradas. Ya, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, para ir cesando? Sí, doctor, me gustaría saber su opinión sobre nuestro sistema penitenciario, sobre las mismas preguntas que nos hizo, ¿no? Si le gustaría a usted que las penas aumenten o están bien las penas o qué medidas tomaría. Ya. Bueno, primero, tiene que hacerse un trabajo coyuntural, ¿no? De políticas criminales por parte del Estado para ir trabajando ciertos conflictos que son latentes, ¿no? El tema económico constituye realmente un aspecto importante para que ciertos sectores vayan cometiendo ilícitos en temas, digamos, patrimoniales. Los últimos meses, por tema de la pandemia, se han incrementado de manera muy alta los robos, ¿no? Por situaciones, digamos, de escasez de actividades lícitas, ¿no? Entonces debe tomarse ese aspecto. Ahora las penas sin duda deben ser más drásticas, tiene que tomarse en cuenta una resocialización a los delincuentes. Los recintos penitenciarios tendrían que reestructurarse porque hoy en día no son centros de rehabilitación de delincuentes, ¿no? Son más bien lugares donde los delincuentes no saben qué hacer porque no realizan muchas veces actividades productivas, no buscan la formación para que saliendo de ese recinto puedan buscar trabajo, ¿no? Y sean una persona útil para la sociedad, ¿no? Son ciertos aspectos que se debe tomar en cuenta. No sé si he respondido a sus dudas que tenía, ¿no? Sin duda, son ciertos aspectos que son amplios, ¿no? No podríamos decir de que simplemente con un punto solucionamos la criminalidad en Bolivia, no, son varios aspectos, ¿no? Tema social, educativo, oportunidades, ¿no? ¿Qué opinan? Yo opinaría, como usted menciona, ¿no? Que es una consecuencia de factores que hay, ¿no? Hay una frase que decía, cada sociedad se merece o los criminales, si no estoy mal, que tiene, o algo así. Y me Cada parece sociedad bastante, tiene los delincuentes que se merece, porque los delincuentes son producto de la sociedad, ¿no? exactamente. Entonces, yo opino que es así, ¿no? Son bastantes factores que ha ocurrido que llevan a esto es bastante complicado, no imposible, pero complicado, ¿no? Terminar con la criminalidad o que reduzca, ¿no? Ya.